buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches en donde quieran que estén en el globo terráqueo. Los saludo desde un nuevo vlog de Hola desde Corea. Y hoy vamos a estar hablando sobre el maldito coronavirus. Y para hacer esto tengo aquí a un invitado muy especial. Tenemos al señor Leito Chun. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, familia? ¿Qué pasó, familia? Creo que ese es el saludo típico de Leito. Sí, ¿no? ¿Qué pasó, familia? ¿Qué pasó, familia? Exacto. ¿Qué pasó? Hola desde Corea. Sí. No, no queda bien. No, No, para nada. no, para nada. Para nada. Hoy vamos a estar hablando sobre el coronavirus y algunas de las cosas que hay que hacer para prevenirse. Exacto. Y hoy Leo también está haciendo un video para, creo que, informarles a todos ustedes sobre la actualidad del coronavirus, ¿no? Más o menos, o sea, también voy a hacer un video donde hablo sobre el tema, cómo está la situación, porque estuve 5 meses fuera del país y ahorita el tema está mucho más grave de lo que pensé, y para que se pueda informar la gente allá en mi canal y la gente en Latinoamérica para que puedan prevenir y ojalá que nunca llegue el coronavirus, pero no es nada seguro. Así que para que puedan también ver cómo está la situación y puede pasar en cualquier país, así que para que tengan cuidado. Y aquí con la información que le va a dar Hola desde Corea, ustedes se pueden prevenir esta situación. Así es. Y también le voy a dejar en la descripción ahora. Bueno, Leo es súper famoso ya, así que ya lo deben conocer. De todas formas, vayan a ver sobre sus viajes ahora que estuvo en América del Sur, en Bolivia, no sé, ¿cuántos países estuviste? Estuve en México, Colombia, Perú, Bolivia y sí, Bueno. no muchos países. pero tiene muchos videos ahora que estuvo haciendo de la gira, así que vayan a chequearlo. Pero por lo pronto vamos a empezar a ver los pasos a seguir para esta prevención del coronavirus. Exacto. Y ahora Leo nos va a explicar qué cosas hay que llevar o qué cosas prepararse antes de salir de casa. Bueno, lo que yo les recomiendo, y Hola desde Corea les recomienda sacar de la casa antes de salir, sería una máscara y gel para limpiarse de los gérmenes en todos lados. Remueve 99.9% de los gérmenes de las manos y es muy bueno usarlo esto en cada rato para que, porque siempre estamos pendientes de tocar todo en la cafetería, en un restaurante, y siempre es bueno limpiarse cada rato, ya que está. Y otra vez les explico la máscara. Y ahorita en un rato les voy a explicar qué máscara es buena y no para usar durante el tiempo que estamos ahorita sufriendo con el virus. Y no cualquier máscara le va a ayudar, sino tienen que ser máscaras especiales directamente que pueden prevenir todo el virus, la suciedad que anda en el aire en cualquier lado. Así que la segunda es una máscara. Y también otra vez gel. Bueno, para explicarles cómo se usa una máscara para protegerse del virus y toda la suciedad de afuera, primero, esta máscara es muy buena para poder prevenir toda suciedad. Así que lo ponemos así, pero no es solo ponérselo la máscara ya, así y se termina. Tenemos que ajustar esta parte acá en la nariz, que tiene como un fierrito que te ayuda a poder mantenerlo a la forma de tu nariz. Uno la aprieta y tenés que fijarte que los lados no estén con huecos para que no entre suciedad por adentro. Así que cuando ya estamos listos,
hagan esto, respiren fuerte y rápido para ver si entra esta parte, miren. Y esta parte también tienen que fijarse si no hay huecos, que entre aire y todo eso. Literalmente tenemos que cubrir la cara entera. Bueno, esta parte del hocico y la nariz. Así que ahí va. Entonces, así es como se previene el hijo de su madre del virus. Bueno, Leo, hemos visto hasta ahora las cosas que cómo se debe hacer es mantener las manos cuando uno se lava con agua, de estar ahí al menos 20 segundos. Exacto. ¿Sí? Al menos. Y luego también explicaste muy bien lo de la máscara, que hay que ajustar los costados para que no entre aire. Ese es el propósito, ¿no? Exacto. De usar la máscara. Bueno, y acá tenemos... Quería explicarles los distintos tipos de máscaras que se venden en todo el mundo. Y todo el mundo saben que mucha gente dice, ah, me pongo una máscara y ya está. Pero Sí. no es tan simple, ¿no? No, ¿para qué que no? La máscara es importantísima en esta situación y en esta época que estamos sufriendo por el virus. Es importante saber usar qué tipo de máscara y cómo, y no todas las máscaras hacen el mismo trabajo. Exactamente, por eso vamos a presentarles un par que fue muy difícil de conseguir porque están todas o sea, no se consiguen máscaras. Está agotada. Están agotadas. Tenemos las típicas máscaras de, ¿cómo se dice? De K-popers, ¿no? De la gente que siempre usaron máscaras para cubrirse, para guardar su identidad. O le llaman fashion masks. Fashion mask, ahí está, dice fashion. ad Ahí boy. está. Y este costó, ahora está a 4.000 won, que son alrededor de... $3.5. Así por es. ahí. Y esto están hechos a base de cotton, que es Algodón. algodón. A ver, Leito, pruébatelo. A ver. Bueno, esto se puede ver que está suave. No es tan... Es de tela, Sí, es de prácticamente. tela, así que... Y parece un calzoncillo, pero... Así que si uno se pone, solo le cura ahí. Pero el problema de esta máscara es que tiene los huecos acá, no está bien ajustado. Ahí entra aire por Ajá. cerca de la nariz. La parte de la nariz no se puede ajustar, no tiene el fierrito, se le puede Ujú. decir, el que ajusta acá. O sea, y huele feo. Ajá. Y bueno, pero esto es el típico fashion mask, lo que usan la celebridad, ¿no? En el aeropuerto Sí, con la gorrita. exacto. Sí. Y ahora tenemos otro tipo, voy a abrir otro. Este es un poquito mejor. Tiene microfábrica, Ah, ya. tiene el cosito este de arriba, Ajá. pero en verdad este no es el que protege. ¿Sí? Esto es también de tela, tócalo. A ver. Ah, no, pero sí tiene el ajustador. El ajustador de la Ajá. nariz, que es importante. A ver, vamos a probarla. Hoy tenemos a Leo de modelo. A ver. Este te Esto- queda un poco mejor. Sí. Esta la siento un poquito más, ¿cómo se dice? Más o sea, más, ¿cómo se puede explicar? Más segura. Un poquito mejor. Un poquito mejor, pero sí aquí se siente como que aquí está un poquito suelto, que puede entrar el aire por acá, los lados. Esta parte sí me ajusta un poco, pero no es tan... ¿Y cómo te cuesta respirar? A mí yo la encontré muy difícil de respirar esta. Miren cómo se entra. Sí, A mí no me gusta. Este no. o sea, intento... El problema es que es una tela, así que cuando respiro se me acerca esto a la nariz y me lo tapa. y te lo tapa. Y Exacto, así que No. es incómodo respirar. es incómodo. Pero este sería otro más como si fuese un fashion mask. Sí, también solo para que la gente no te reconozca, ¿eh? Muy bien. Y acá tenemos otro que es el de hidratación. Hidratación. Que viene con algunos, ahora le voy a mostrar. Vienen con esto, que lo vamos a abrir. Y es como si fuesen dos filtritos que se mojan. Sí, interesante, ¿no? Tienen dos pedacitos de algodón que esto tiene adentro de la máscara. Ah, tiene como un bolsillo para que le metas. Ujú. No mames. Y ahora está hablando con un mexicano que volvió de México. Hace creo, hace una semana. Ni una semana. Ni una semana, hace Hace 4 días que 4 llegué días. Así que esto se moja con agua y se mete adentro en el bolsillo. en el bolsillito aquí. De adentro. Ajá. Ah, entonces te deja húmedo. Te deja húmedo. Pero esto no es el mejor de las máscaras. Porque, ¿qué se dice? El World Health Organization, Ajá. ¿no? Ellos dijeron El que WHO. el WHO Sí. dijeron que las máscaras se deben
de utilizar en forma seca. O sea, si está Exacto. húmedo hay que botarlas, Sí. que no se pueden usar. O sea, esto es para todo caso, no sé, la verdad que... Y también, o sea, yo no sé por qué lo hicieron, porque esto sería incómodo para el hombre y para la mujer peor, porque las mujeres usan maquillaje y si está húmedo acá adentro, van a salir con dos cuadraditos exacto, acá. vas a salir toda mojada, chorreada, qué sé yo. Así que, pero vamos a intentarla. Pero te lo pusiste al revés. Hasta... Ya saben, viste, esto está mal, no compren esta máscara, no sirve. Ya. Tampoco tiene, o sea, tiene la forma de la nariz Sí, tiene para la, ajustarlo. sí, tiene la forma de la nariz, pero no tiene el ajustadorcito. Pero lo siento más cómodo esta, porque la parte de aquí, la cabecita, está afuera. Y está Ajá. durita, así que no me molesta al respirar. La cabecita está afuera y está durita. Pero no, o sea, está cómoda, pero no hace su trabajo y lo veo ridículo que lo dejen húmedo. Bien, ya abrimos 3 máscaras y ahora vamos con la posta, con la neta, como dicen, ¿sí? Las máscaras preventivas ante las partículas y las bacterias y el virus, en este caso el coronavirus, son los que llevan la marca del KF94. Ya, Hay distintos tipos, está el KF80, Ya. KF90, 94 y 95. Y estos son los que son especiales, así que lo vamos a abrir. Miren ahí el numerito. Se llega a ver. ¿Y qué significa KF? Eh, Korea, ¿no? ¿Qué? Korea Filter. Puede ser. No, no jodas, ¿en serio? Puede ser, es que ¿para qué vas a poner KF? Korea Filter puede ser, porque está en coreano también, viejo. Exacto. ¿Qué significa? Korea Filter. Korea Filter. Y el número es, o sea, si dice 94, 95 es el porcentaje que te filtra. Previene. Que previene el El filtrado filtrado. del aire contaminado. Exacto. Y es el Ok. 95. O sea, te filtra el 94%. Ok, muy bien. O sea, todavía te quedan 6% de chance de que te agarres el virus. Exacto, así que ya saben, no salgan en sus casas. Bueno, ahora lo vamos a abrir. Y acá está. Así es como se ve una máscara que realmente previene todo. ¿Sí? Y vamos a abrirlo. Se abre hacia arriba y hacia abajo, es como si fuese una boca. ¿Ok? Ya, tú pruébatela. Ajá. Y otra cosa que les quería decir es que adentro tiene un acabado especial. A ver, tócalo, Leo. Sentís el... Son como pelitos, es un poquito más suavecito adentro que afuera. Ujú. Sí, lo siento muy bien. Sí, es como que tiene un acabado especial que al parecer previene un poco más, ¿no? Porque esta, la de tela, es tela, adelante y atrás, no hay nada. Y esto adelante es de tela también, pero atrás tiene como una capita de plástico o de microfibra, lo que Sí, sea. es mucho más dura que las otras, Ujú. ¿eh? Ok, así que me lo voy a poner. Esto se pone arriba, la nariz, se tapa abajo. Y Está chueco. así es como se debe tapar. Si ven, esto tapa abajo, tapa arriba con el ganchito y también en el costado porque tiene como la boquita esa que se abre y se ajusta justo a tu cara. ¿Y cómo se siente? Me siento protegido. ¿Sí? Sí, maldito coronavirus, no vas a entrar en mi sistema. Sí, y además es muy cómodo de respirar porque tiene el cosito este que levanta y está empañando mis anteojos, pero bueno. Pero es mucho más cómodo de respirar y de hablar y de hacer otras cosas. Y se lee más seguro, ¿eh? ¿Sí? Como ¿Se nota? Sí, se nota como que traes el virus o te estás preveniendo. Bueno, esa es otra cosa que vamos a hablar ahora. Es que el WHO, el WHO, la Organización Internacional de la Salud, dijo en su momento, sacaron un video diciendo que las máscaras no va a prevenir el No. coronavirus, sino que ayuda a los que tienen el coronavirus de no Ajá. esparcirlo, ¿no? Pero la cosa es, ¿estuviste cuántos días en Corea ahora desde que llegaste de México? Creo que fueron 3 días o 4 que llegué. Bueno, ¿y cuántas personas ves en la calle con las máscaras? Todo el mundo. La mayoría, ¿no? Podemos decir que un 99% de los coreanos están utilizando la mascarilla. Exacto. Entonces, la cuestión es, muchos de los seguidores preguntaron, ay, pero sí,
no hace falta porque si usted no tiene coronavirus, no hace falta que use mascarilla. Pero, ¿qué pasa? Que en todo el mundo hay una compra masiva de mascarillas y de gel. Bueno, aunque la Organización Nacional de la Salud digan que, bueno, que esto no va a ayudar a prevenir, todo el mundo lo utiliza como forma de prevención. Y esto es lo que yo y Leo hoy queremos decirles a ustedes, que hay que tomar todas las medidas preventivas. No hay nada malo en estar prevenidos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, si ustedes, es como... A ver, si ustedes tienen la posibilidad de prevenirse un poquito más para disminuir el riesgo del contagio, ¿por qué no hacerlo? Exactamente. ¿Sí? Si ustedes se la pasan 5 segundos lavándose las manos, ¿por qué no utilizar 15 segundos más para estar más prevenidos? ¿No? Si ustedes están utilizando este tipo de máscaras normales de tela, que no va a prevenir todo, que no va a filtrar un 90 o un 80% del aire, ¿por qué no, ¿sí?, conseguir estos que sí va a prevenir, ya que van a utilizar máscaras? Exacto. ¿No? Y de todas formas, para todas esas personas que dicen, ay, no hace falta utilizar máscaras, les recomiendo, porque es lo que estamos viviendo Leo y yo en carne propia desde Corea, de que por algo la gente la debe usar. Exacto. Así que aunque yo creo que, o sea, aunque mucha gente dice que no va a prevenir las máscaras y todo eso, yo lo veo ridículo que la organización diga eso, porque, o sea, no me importa si no previene o no, o sea, yo me quiero cuidar. Claro. Así que yo digo, tomen todas las medidas posibles que tengan que tomar para cuidarse, porque, o sea, lo del coronavirus, especialmente, no a los jóvenes, pero a las personas con más edad, le está afectando aún peor. Sí. Y así que siempre cuídense, tengan las defensas altas, tomen vitamina diariamente. Yo también me traje mi vitamina aquí, me olvidé de tomármela, pero me la tengo que tomar. Y sí, tomen todo lo que puedan, quédense sanos, no beban mucho porque eso te baja la defensa, no se amanezcan. Yo también estoy intentando dormir bien, intento comer saludable, tomo vitaminas, así que aunque digan que no afecta a los jóvenes, igual hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse, exactamente. Sí. Y otra cosa que les quiero decir a toda la gente que está mirando el video ahora, de que cuando sienten unas síntomas, no de decir, voy a estar bien, es un solo resfrío que tengo, sino que realmente ir al hospital y chequearse. Exacto. ¿Sí? No cuesta nada, es para uno prevenirse y para también ayudar a los otros. Imagínense si ustedes realmente tienen el coronavirus y dicen, no pasa nada, y se andan paseando por todo medio mundo, están contribuyendo a contagiar y a esparcir el virus. Exacto. Así que es una de las cosas que les pedimos, Leo y yo hoy, de que si realmente se sienten mal, piensan que tienen fiebre, que están tosiendo, vayan a chequearse, vayan a ver, y creo que con eso podemos terminar el video de hoy. Exacto. Cuídense, familia de Hola desde Corea. Acuérdense, aunque tengan el virus, puede ser que tengan miedo, o si es que sienten ese síntoma y tienen miedo de ir al hospital porque tienen miedo que le dé el virus, es mejor ir y prevenir y que no se esparza mucho más de lo que ya está. Y acuérdense que ustedes van con familias, amigos, todos cercanos. Acuérdense, lo que ustedes no hacen les puede afectar. Así que prevengan, cuídense, vayan al hospital si se sienten mal y vayan a hacerse el chequeo. Es mejor estar ahí encerrado en el hospital a que le pases el virus a tu hermano, hermana, familia. Abuelito, abuelita. Exacto. Así que puede ser peor. Así que prevengan y cuídense. Y también ahora acá arriba van a poder ver, hagan clic en el link para ir a ver el video de Leo, que él va a estar hablando sobre la actualidad, sobre las cosas, cómo están afectando el coronavirus en Corea y de la sociedad en sí. Exacto. Bueno, muchas gracias Leo por haber estado. No, gracias por la invitación. Y nos estamos viendo en una próxima. Todas las máscaras están volando. Y como siempre, acuérdense de darle like al video, de seguirlo a mi amigo Leo y también dejar muchos comentarios. Y la pregunta sería, ¿ustedes están dispuestos a seguir estas medidas preventivas? ¿Sí? Lávense las manos por 20 segundos, usen mascarillas si quieren. Y eso es todo. Che.